Saludos amigos, 27 de octubre de 2024. Rusia se está imponiendo en esta nueva guerra mundial del disimulo y la prosaicidad. Disimulo, efectivamente, porque los medios occidentales siguen con la historia de que realmente las bajas rusas son muy notables, etcétera, etcétera. No vamos a insistir en ello porque realmente es un camino, un callejón sin salida, por así decir, o un camino a una vía muerta. Después está la cuestión de la prosaicidad. La prosaicidad tiene más que ver con cuestiones sociales, incluso psicológicas. Digamos que la imposición del modelo occidental, global y toda su parafernalia hizo pensar a la gente que eso era todo, que la vida era así y ya está. Y lo que está ocurriendo ahora mismo con esta victoria rusa en esta guerra mundial, esto que está ocurriendo rompe todos los esquemas, pero a nivel psicológico, a nivel social y a otros niveles, cultural, por ejemplo, digamos que esto es difícil, muy difícil de asimilar. Se necesita tiempo y, de hecho, digamos que los acontecimientos van más rápido que la realidad de las consecuencias de dichos acontecimientos. Es decir, no es tanto como un bombardeo o algo así por el estilo, en el que sencillamente pues, el edificio en cuestión se viene abajo y ya está, las consecuencias se ven de manera inmediata. No, lo que estamos viviendo en realidad es que las consecuencias de esos procesos, porque ya no son solo eventos aislados, sino complejos procesos, esa realidad, digamos que va muchísimo más rápido que la capacidad que tienen los hombres para asimilar sus consecuencias. Las gentes, en ese sentido, siguen viviendo en el mundo de antes, pero ahora ya es otro mundo. No es tanto una cuestión militar puntual. Efectivamente, Selidovo está a punto de caer, Kurajovo es, de hecho, ahora en estos momentos víctima de uno de esos famosos ya calderos. Las voces dentro de Ucrania acerca de la viabilidad de la defensa en la línea del frente son cada vez más lúgubres. Digamos que no hay esperanza, la moral está muy baja e incluso a nivel de autoridades ya, a nivel OTAN y de Estados Unidos, en los entornos del Pentágono, incluso con toda la fantasía, incluso con toda la voluntad, empiezan a comprender que realmente Ucrania es ya cosa del pasado. Es decir, esa línea del frente, tal y como previmos aquí desde el principio, va a ser completamente destruida y la siguiente línea, la siguiente barrera, por así decir, tendrá que ser el Dnieper en el mejor de los casos. Fíjense que de hecho ya se está procediendo a las defensas dentro de Dnipropetrovsk, que digamos que la capital de esa región está exactamente de hecho en el Dnieper, lo mismo que la propia Kiev. Al mismo tiempo, el régimen de Zelensky se viene también abajo, a pesar de toda la ayuda económica y toda la propaganda y todas estas historias. Lo cierto es que cada vez se resquebraja más y más dentro de una realidad cotidiana, a nivel ucraniano, de datos sencillamente catastróficos a todos los niveles. Y por si no fuera suficiente, esa realidad cotidiana ya del secuestro de hombres en edad militar, más o menos, para nutrir de carne de cañón esa defensa imposible contra un ejército ruso que se ha demostrado claramente superior. Esta es la realidad de las cosas. Por si no fuera suficiente, el significado es más profundo también a nivel OTAN. Ese Estados Unidos y esa OTAN, que supuestamente eran superiores militarmente, han quedado totalmente aplastados a nivel de tecnología militar, pero también de estrategia militar, y no digamos ya de capacidad industrial militar por esa Rusia. Esa gasolinera con bombas atómicas ha resultado ser un hueso muy duro de roer. Por si no fuera suficiente, resulta que tienen capacidades que van más allá del terreno de batalla, del campo de batalla. Resulta que los BRICS ha sido todo un éxito y lo cierto es que Putin se ha presentado como un anfitrión muy capaz. Incluso ha conseguido lidiar de manera eficaz con ese problema de ese veto de Brasil a Venezuela y digamos que ha conseguido hacer entender a Maduro que los procesos son largos y que, bueno, las cosas acabarán yendo por su curso.
Pero lo más significativo con diferencia es cómo Putin ha hecho referencia explícita al frente de guerra en ese entorno de esa cumbre de los BRICS. La realidad, insistimos, es ya otra. También cabría hablar de cómo se habla de un Israel que ya no es lo que era, dentro de esa perspectiva rusa. Es decir, Israel va a tener que pasar por el aro, por así decir. En ese sentido, el ataque que acaban de realizar sobre Irán, al final se confirma que serían unos 200 misiles. Hubo alguna pequeña filtración que acabó resultando en golpes aquí y allá, incluso con la muerte de soldados, 2 soldados y 3 trabajadores de una factoría vinculada a la fabricación de drones. En cuanto a los soldados, es de suponer que sería en ese sistema S-300 que resultó afectado, no totalmente destruido, pero sí afectado. Se supone que sería allí donde se produjeron esas bajas, pero por lo demás realmente fue algo anecdótico, muy a diferencia del 1 de octubre, que a pesar de lo que dice la propaganda, al final se demostró que fue un golpe muy eficaz. Esto demuestra también lo mismo que habíamos estado diciendo ahora sobre Rusia, es decir, Irán es un antes y un después. Irán se posiciona delante del mundo islámico como una fuerza capaz de hecho golpear directamente en el corazón del dragón, en el corazón de ese gran Satán, como lo llamaba Nasrallah. Ese Irán es sencillamente imposible de someter por las armas, con lo cual tenemos otra vez lo mismo. La OTAN no solo fracasa en el campo de batalla ucraniano, fracasa también en el campo de batalla importantísimo del Medio Oriente. El Medio Oriente, digamos que es la llave para poder controlar todos esos influjos geoestratégicos de diferente índole que al final acaban desembocando en el objetivo final, la necesidad de tomar ese Rimland, tal y como lo expresan dentro de esas doctrinas que ya vienen de los tiempos de Mackinder, del siglo XIX, tomar ese Rimland y hacerse con el corazón del mundo para poder dominar la isla del mundo y así todo el mundo. Esto es lo que había ocurrido desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y que es lo que de hecho llevó a cabo la globalización. Pero hubo un problema. El problema fue que ni Rusia, ni China, ni Irán, ni tampoco otros grupos de población a nivel mundial, también en la propia África, ninguno de esos países se dieron el brazo a torcer, digamos, en torno a la ideología, los principios que están detrás del proyecto moderno. Y esta es la clave final, que es lo que acaba explicando la razón de por qué Rusia se impone en esta guerra mundial. Digamos que el proyecto moderno prometía mucho y al final ha acabado dando muy poco. Ni siquiera a nivel occidental, a nivel de ese lugar privilegiado dentro del sistema hegemónico estadounidense, ni siquiera allí los resultados han sido buenos. Digamos que ha habido toda una nueva serie de generaciones humanas, es decir, eso que normalmente se cataloga como millennials y todas estas tonterías, toda una serie de nuevas generaciones que han visto frustradas sus posibilidades de futuro, y esto parece que tampoco no se quiere entender. Esto, nos guste o no, queramos o no, ha sido visto como una flaqueza y es exactamente así como lo interpretan en Oriente, es exactamente así como lo interpretan esos diplomáticos rusos o digamos que los diplomáticos o los ideólogos o como queramos llamarlos, tanto en Irán como en China. No olvidemos que el propio Wang Hunin, en su libro ya de los años 80, en su viaje a Estados Unidos, se había quedado horrorizado precisamente por ese cariz de falta de futuro a ese nivel popular, tal y como lo entienden los chinos, esa cultura popular, ese cariz de falta de futuro en torno al sistema estadounidense. Digamos que era el punto central de todo el proyecto y en ese punto central no había hueco, no había lugar para lo que normalmente se entiende como nación o pueblo soberano. Todo esto venía de ideologías antiguas ya, venía de un proyecto que, digamos que en su núcleo ya preveía esto, incluso en las distopías, en las diferentes novelas, películas, etcétera, se nos decía de forma explícita. Se suponía que iba a funcionar igualmente porque se suponía que nadie iba a proponer un proyecto alternativo que tuviese fuerza suficiente. Y eso exactamente
es lo que ha cambiado en esta guerra. En esta guerra del disimulo, de la prosaicidad, sí, pero también de la victoria de la alternativa, una alternativa que ni siquiera es tangible. Eso es una de las grandes dificultades de análisis. No se ve, no se puede tocar, no se puede saber con certeza cuáles son las características de ese mundo oriental. Aparentemente son capitalistas como todos, aparentemente comparten los valores más o menos y las características de tipo cultural y cosas así por el estilo, pero en realidad digamos que son incompatibles en un aspecto político difuso, como que no se acaba de entender, pero qué es lo que le pasa a Putin, pero qué es lo que le pasa a ese Xi Jinping, a esa teocracia iraní, a toda esa gente tan rara, Kim Jong-un, todos esos líderes tan extraños. ¿Qué es todo eso? No se acaba de comprender que no son más que la representación visible de algo, y ese algo es precisamente el hecho de que no ha funcionado el proyecto moderno, porque el proyecto moderno ha fracasado en el, digamos, punto central de toda civilización, que es ofrecer una alternativa de dignidad y futuro a las poblaciones. La fantasía occidental en el análisis histórico nos ha hecho querer ver que Roma, Egipto, etcétera, etcétera, todas esas civilizaciones del pasado eran igual de horribles que esta monstruosa máquina capitalista y todo este plan loco de la modernidad. Pero lo cierto es que no era así. Esas civilizaciones, al menos en sus momentos de apogeo, obviamente no en su degeneración final, pero sí durante la mayor parte de su desarrollo, esas civilizaciones ofrecían futuro y ofrecían una vida digna para sus ciudadanos. Esto no tiene nada que ver con que todos fueran ricos y que todos dispusieran de grandes aparatejos electrónicos y todo esto que nos hace ver la modernidad. Pero es que los aparatejos electrónicos e incluso el dinero no dan la felicidad, o gran sorpresa o gran cosa que se está todavía con mucha timidez descubriendo acerca de este mundo moderno en el que vivimos, este occidente en el que vivimos. La felicidad viene de otras cosas, y ahí es donde han hecho diana esos líderes tan extraños que se hacen tan imposibles de interpretar para la mentalidad occidental. Ahí es donde se hizo fuerte Putin, ahí es donde se hizo fuerte Xi Jinping, etcétera, etcétera. Por eso es importante escuchar a algunos intelectuales como Alexander Dugin o Wang Hunin o digamos que exponentes de un tipo de mentalidad que va al núcleo de la cuestión y no se queda en la periferia de lo accesorio, no se queda en la periferia de ay, qué bonito está todo, las calles resplandecientes, la tecnología estupenda, pero eso sí, un país que tiene una natalidad catastrófica porque nadie quiere tener hijos, un país con unas tasas de depresión y suicidio sencillamente delirantes, etcétera, etcétera. No se quiere comprender esto. Es una vieja noción antigua, una vieja noción que los últimos intelectuales que hubo en Occidente expusieron a la vista de todos y nadie les hizo caso. Y es que el Oriente, entendiendo por Oriente las civilizaciones tradicionales, nunca discutieron la superioridad técnica de Occidente, pero tampoco nunca se la envidiaron, porque sabían perfectamente bien que la superioridad técnica, porque sí, sin contenido, no lleva más que a esas características. Ya nadie quiere tener hijos, ya nadie consigue superar las depresiones, la ansiedad e incluso el suicidio por la simple razón de que no encuentran manera de tener una vida digna, una vida mínimamente feliz, una vida mínimamente auténtica. Este es el núcleo de la cuestión de esta guerra. Por eso es tan prosaica, por eso tanto disimulo. ¿Quién va a ir a luchar en el frente por una depresión? ¿Quién va a ir a luchar en el frente para después volver a casa y encontrarse con que nunca va a tener una familia, nunca va a tener hijos, nunca va a tener perspectivas de futuro, nunca va a tener siquiera un lugar mínimamente aceptable donde caerse muerto, por así decir? Esto es la realidad del proyecto moderno que parece que resulta muy difícil de comprender, parece que a la mentalidad moderna, claro, teniendo en cuenta los sistemas educativos que nos impusieron
Y la cultura que se ha ido desarrollando parece que es imposible de comprender esto. Sin embargo, la realidad está ahí. Esa capacidad técnica superior de Occidente ha sido sobrepasada y además ampliamente por esas sociedades que, sin embargo, no por desarrollarse técnicamente más, han renunciado al núcleo. No han renunciado a ese núcleo. La vida debe ser digna y debe tener sentido. Algunos dirán que las tasas de natalidad en Rusia y en China son también catastróficas, que también hay allí suicidios y que también hay allí depresión. Sí, claro que sí, venimos de un mundo globalizado y donde además golpeó muy duro el aspecto más cultural, el aspecto más incluso anímico, habría que decir, psicológico, psíquico de ese proyecto moderno. Pero hay una enorme diferencia, y es que esos países orientales dicen: necesitamos salirnos de esta mentalidad, necesitamos cambiar y encontrar una solución a todo esto, y necesitamos hacerlo además en base a nuestra identidad. Una identidad que no es ese populismo que nos tratan de vender ahora, precisamente ahora que se acaban de producir las elecciones en Georgia y que vuelve a lanzársele allí la cuestión del populismo. No está basado en ese populismo de pandereta que nos vende la propaganda occidental. No, señor, es una identidad que busca el origen, por eso está vinculada, en el caso ruso, a la religión cristiana ortodoxa, en el caso iraní, a ese, por lo demás, renaciente y floreciente Islam en su variante chií, o en China con esa tendencia a venir de nuevo hacia sus tradiciones, las cuales no son de carácter religioso mayormente, sino que digamos que siempre tuvieron esa otra característica tan típica tanto de China como de otros lugares del Extremo Oriente, que digamos que no se adapta bien a un formato de tipo religioso, sino más bien a un formato más vinculado, más entrelazado con las cuestiones civilizatorias. Eso es lo de menos. La cuestión es que, aun con todos los problemas que tienen, que por supuesto que los tienen voluntad de sobreponerse en esos problemas y de volver al origen. No a nivel tecnológico, no tienen ningún interés en renunciar a los avances tecnológicos. Sí tienen interés en no renunciar a la razón de ser de la propia vida. A eso sí que no quieren renunciar, y aquí en Occidente se sigue renunciando a ello. Ni siquiera hay debate sobre ello. Ni siquiera ahora que claramente los rusos se están imponiendo en el campo de batalla, ahora que claramente Irán se posiciona, es imposible ya dudarlo, como la potencia regional dominante en el Gran Medio Oriente. Ahora que se ve que los chinos no van a caer en esa crisis económica de la que llevan hablándonos tantos años, que se iban a hundir, etcétera, etcétera, no va a ocurrir absolutamente nada de eso. En los BRICS, además, han demostrado que son capaces de pasar por encima de sus diferencias. Fíjense cómo la India y China están resolviendo sus problemas, incluso fronterizos, incluso territoriales, de manera pacífica. No quieren caer en el abismo en el que está ya metido Occidente. Y para ello es necesario, como ven, un análisis un poco complejo. Sí, lo reconocemos, es un poco complejo, pero también es necesario que haya un esfuerzo intelectual que permita acceder a otra cosa, que permita acceder a una alternativa, un punto en el que se pueda conectar lo que todavía somos, lo que vamos sobreviviendo, digamos, lo poco que queda de nosotros, que pueda ser conectado con ese núcleo y de esa manera entenderse con Oriente, puesto que los orientales no tienen ninguna intención de confrontación, por mucho que diga la propaganda, sino que simplemente quieren que se les deje vivir acorde a su propia identidad. Y aquí en Occidente la hemos perdido, amigos. Hemos perdido la identidad y necesitamos reencontrarla. Bueno, esto es lo que hacemos en este canal, así que si les gusta, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos. Formen parte también de esto, tenemos un canal de Telegram con un foro y aquí estamos para, en la medida de nuestras posibilidades, responder a sus preguntas. De hecho, ayer habíamos respondido una importante pregunta, vean el vídeo de ayer porque entronca muy bien con esto que acabamos de decir, y
vamos a seguir en ello, vamos a seguir llamando la atención, todo lo que haga falta, hasta que por fin se comprenda que lo que acabamos de decir no es ningún disparate, sino en realidad una auténtica perogrullada. Si lo piensan, es de puro sentido común. Estamos, literalmente, bajo el influjo de una magia negra, de un extraño encantamiento que hace que no nos demos cuenta de lo más obvio y más elemental. Venga, no insistimos más. Pasen un buen domingo y nos vemos en la próxima. Un gran saludo.